Bueno, continuamos con el esquema que teníamos planteado con el segundo panel. Vamos a pasar a hablar o a presentar la presentación que tenemos de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Está presente en el salón Raúl Podetti, que es consultor naval, que lideró la parte técnica del informe Offshore Sustentable, Inclusivo y Competitivo que encargó YPF para la Facultad de Ingeniería, y también está Luciano Cianci, que es el subsecretario de Relación con Graduados de la facultad. Este informe analiza un poco el potencial del desarrollo offshore en Argentina y destaca las oportunidades para la industria local en términos de sostenibilidad y competitividad. Primero vamos a tener una presentación inicial de Luciano y luego seguimos con Raúl. Luciano, te voy a poner la presentación y me vas a tener que avisar cómo querés cuando vaya pasando las slides. Dale, ¿Ok? perfecto. Buenísimo. Dame un segundo. Si estás. Pero voy a- Ahí estamos. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias a IMRA y felicitaciones por esta iniciativa tan importante para conocer la experiencia de Brasil. Aprovecho también a agradecer a los colegas de Brasil por haberse acercado y compartirnos sus experiencias. La unión de nuestros países puede potenciar mucho a toda la región. Bueno, pasamos a la siguiente. Mi presentación va a ser breve, simplemente traerles un saludo a nuestra Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, contarles algunas cosas desde el punto de vista institucional, también histórico. Si bien tenemos pocos minutos para esto, es una historia muy larga que arranca con la graduación del ingeniero Luis Augusto Huergo en 1870, que fue pionero de la actividad petrolera en la Argentina. Allá por 1910 a 1913 estuvo encargado de sentar las bases de la explotación petrolera en Comodoro Rivadavia. Falleció incluso haciendo esa gesta, y también se nota mucho en sus escritos y sus luchas que esas banderas fueron tomadas, por ejemplo, por el general ingeniero Enrique Mosconi, primer presidente de YPF, también graduado en nuestra casa, que cuando uno lee sus obras, por ejemplo, El petróleo argentino 1922-1930, algunos conceptos son calcados de Huergo, digamos. Hay una historia ahí que se mantiene, un hilo conductor de defensa de los intereses nacionales y cómo el desarrollo energético e industrial asociado a él puede ser una columna vertebral para ese desarrollo. Después también destacamos la figura de Julio Canessa, que fue el impulsor de la creación del gas del Estado, también de la obra del gasoducto Comodoro Rivadavia a Buenos Aires, el más importante de su tipo al ser inaugurado, y que puso a la Argentina, junto con Estados Unidos y la Unión Soviética, entre los países que mejor hicieron un aprovechamiento temprano de sus recursos gasíferos. También en lo que respecta a la industria naval, tenemos dos pioneros, dos personas que son referencia en la historia de la industria naval argentina, como son Héctor Rodríguez Ubieta, de Astilleros Alianza, uno de los astilleros más importantes de la región en su momento, uno de los más competitivos del sector privado, con grandes construcciones, y Rafael Podetti, el padre de Raúl Podetti, hoy presente aquí, con el astillero Sanim, también otro emblema de nuestra industria, un ejemplo de articulación público-privada. También en cuanto a la historia, rescatar que en todos esos años se generaron estamentos en la FIBA que persisten hasta hoy, como el Instituto del Gas y del Petróleo, UBA, el IGEPUBA, que fue fundado en el 29 a instancias del presidente Irigoyen y que hasta el día de hoy tiene actividad y se está repotenciando con una nueva autoridad que asumió hace menos de 6 meses, y que bueno, tuvo su auge acompañando el desarrollo de YPF. En la época de la privatización tuvo un retroceso, y en los años recientes estamos intentando que recupere el esplendor que supo tener durante todo el siglo pasado. Y también, bueno, nuestra carrera de ingeniería naval y mecánica. Justamente el director de nuestro departamento de ingeniería naval es el hijo de Héctor Rodríguez Ubieta, Sergio Rodríguez Ubieta, y bueno, digamos, esta historia confluye al presente. En la siguiente diapositiva les cuento sobre nuestro proyecto Vectores, que bueno, es un orgullo que cada uno de los temas que lo componen, que están ahí en pantalla, hemos logrado conectar con algunos de los mejores referentes que hay en la Argentina en cada tema, lo que nos permitió hacer el informe offshore para YPF, justamente que habíamos previamente conformado nuestro vector naval.
también nuestro doctor de petróleo y gas, y combinando esas capacidades y ampliándolas a otras disciplinas, logramos hacer este informe en el cual Raúl Podetti, que les va a hablar después, tuvo un rol fundamental como impulsor y principal consultor técnico en el desarrollo del informe, que a su vez es la continuación de otros que habíamos hecho, donde Argentina también tiene grandes oportunidades, como son el transporte en la hidrovía o lo que es el dragado y el balizamiento en la hidrovía. Solamente para completar la diapositiva, verán que hay otras temáticas donde hay desarrollos similares y capacidades similares, desde temáticas espaciales, ferroviarias, de sistema agroalimentario, de movilidad eléctrica, nuclear, y que, bueno, en todas ellas tenemos este tipo de desarrollos y esperamos de acá a algunos años incluso poder integrar todo ello, como nuestro decano, el ingeniero Alejandro Martínez, nos encomendó, para tener una especie de protoplan de desarrollo nacional, o al menos las comunidades con las que conecta nuestra facultad, mejor organizadas y dispuestas a generar este tipo de contenidos en conexión con el resto de la industria y del gobierno. La siguiente. Simplemente en lo que respecta al informe por el offshore, hay una imagen cuando lo presentamos en IPF el año pasado. No voy a andar sobre esto porque está Raúl para hacerlo y después responder algunas preguntas. Así que por mi parte es todo, les agradezco y les mando un abrazo. Gracias, Luciano. Raúl, te cedo la palabra, así iniciamos con tu presentación sobre el informe. ¿Estás silenciado? Ahí está. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, ante todo, agradecer primero a la FIUBA por la oportunidad de participar en este trabajo, a DIMRA por la oportunidad de compartirlo con esta audiencia, y en particular en este momento a Luis de Matos, un ingeniero naval brasilero, expresidente de la Sociedad de Ingeniería Naval de Brasil, que fue el que nos puso en contacto con Joao para esta excelente presentación del día de hoy. Bueno, de lo que vamos a hablar hoy es de un resumen del trabajo titulado Offshore, Sustentable, Inclusivo y Competitivo, que realizó la FIUBA para YPF en el año 2023 y que fue realizado por un equipo. Si bien yo estoy haciendo la presentación en este momento, en realidad esto es parte de un equipo. Si me aguardan un instante, voy a pedir que dejen de hacer ruido acá al lado. Disculpen. Disculpen, tenía justo un ruido acá al lado. ¿Se escucha bien nuevamente? Sí, sí, Raúl, se escuchaba perfecto. No Perdón, me pasa que yo sentía un ruido acá y pensé que iba a molestar mucho. Que sencillamente presentarles al resto del equipo que trabajó en el trabajo, el equipo de la FIUBA, en particular del Vector Naval, que es parte del proyecto Vectores que mencionó Luciano. Primero el licenciado de Economía Mauro Álvarez, que se dedicó específicamente a la parte de del impacto en las otras industrias que no son la naval. El doctor Mariano Barrera, que nos dio un apoyo desde la mirada social, el ingeniero Brañas y Luciano Cianci, que nos dieron apoyo desde la coordinación, mi participación, que se dedicó más que nada a la mirada de la industria naval y al aspecto de los impactos y conclusiones, el aporte de Fernando Sánchez Checa, que tuvo más que ver con los impactos en el sector de la ciencia y tecnología, y después Luis Estinco en el sector, perdón, primero Guion Schwartz en la parte portuaria y Luis Estinco como geólogo para entender realmente el tema de la producción petrolera. Ya que me van a estar escuchando durante 30 minutos, me presento rápidamente. Yo soy ingeniero naval de Litva, hice un máster en la Universidad de Michigan y un MBA en el IAE. Durante más de 30 años trabajé en un astillero que dirigí y fui su principal directivo, que es SANIM, donde diseñamos y construimos más de 125 embarcaciones, la mayoría para exportación, desde barcazas hasta contenedores para Europa.
En fin, fui vicepresidente de la Federación de Industria Naval, del Astillero Río Santiago, y participo actualmente del Vector Naval, de donde surgió este trabajo. Entre los intereses profesionales principales está justamente el desarrollo de soluciones inclusivas, sustentables, inclusivas y competitivas, que generen trabajo y que apoyen el desarrollo naval argentino. Y el caso que vamos a ver hoy es justamente un caso emblemático de los desafíos navales argentinos. El trabajo original se desarrolla en varios temas. Uno es el desarrollo de industria naval y su adecuación al offshore, otras industrias, la problemática portuaria, la ciencia y tecnología, los impactos que esto tiene, la cuantificación de estos impactos, los aspectos de la sustentabilidad y las conclusiones. Como vamos a decir, resumen de la última filmina, les cuento que lo que vamos a ver acá es cómo se puede pasar del modelo actual vigente hace 40 años en el offshore, que es poco competitivo, poco sustentable, nada federal, y es muy excluyente, a un modelo virtuoso, que es el que proponemos en este trabajo. Esto se lograría a través de mínimas exigencias e incentivos que generarían grandes inversiones locales en equipos y tecnología, captando para la industria nacional solamente el 1,5% del valor de la producción petrolera del CAN, que es la Cuenca Argentina Norte Offshore. Es decir, de el 1.900.000 millones de dólares del escenario máximo del valor de la producción, lo que nosotros estamos proponiendo acá es que Argentina puede y debe captar un 1,5% para tener un gigantesco desarrollo. Por otro lado, tenemos que estas inversiones duplicarían el valor agregado nacional neto respecto del que obviamente se desarrollaría sin que hagamos nada, y esperaríamos totalizar hasta 60.000 millones de dólares de valor agregado. Pero además se sextuplicaría el empleo, esperando hasta una media de 125.000 empleos durante 34 años. Esto lo lograríamos, si se siguen las pautas que proponemos, reducir un 21% de las emisiones nocivas atmosféricas en menos 29 millones de toneladas de CO2, que es un año y medio del CO2 emitido en la Argentina en el 2021. Las mejoras competitivas ahorrarían 5.300 millones de dólares, suficiente para construir las biorefinerías que proponemos, que serían necesarias para este combustible, que permitiría financiar con esto el 50% del valor de las construcciones que proponemos, teniendo además una flota, la primera flota de apoyo offshore de 0 emisiones del mundo. Estas inversiones, como de todas formas se va a generar CO2 y las empresas responsables están comprometidas a compensar ese daño ambiental, eso generaría 107 millones de toneladas de CO2, que a $100 por tonelada generaría obviamente 27.800 empleos durante 30 años. Para lograr esto, proponemos utilizar bioGNL de 0 emisiones, producido en biorefinerías en la costa argentina, de bajo costo, y que nos permitiría aprovechar residuos agrarios y pesqueros, por ejemplo, y hasta urbanos, para producir biogás que luego de un proceso de microliquefacción se convierta en un gas de 0 emisiones, como es el bioGNL, ideal para este tipo de embarcaciones. Así lograríamos el círculo virtuoso de una economía circular. Vamos a entrar ahora en los ejes del estudio. Básicamente, hemos estudiado las dimensiones que están aquí planteadas, analizando los impactos que siempre se ven en dos formas. La
mano de obra generada, o sea, el trabajo generado y el valor agregado. En la industria naval sería el caso de los barcos y de los obreros navales. En las otras industrias, la construcción de fábricas y ampliación de fábricas para cumplir con esta demanda y la generación de obreros metalúrgicos y de equipamientos del oil and gas. La logística para el crecimiento de las tripulaciones y también las mejoras y crecimientos portuarias. En ciencia y tecnología, la mayor cantidad de investigadores, que sería lo que nos aseguraría un futuro promisorio en este sentido, y también el valor agregado de nuevas ideas e invenciones. Y finalmente vamos a analizar la dimensión de la sustentabilidad y en particular el impacto atmosférico del CO2 en el cambio climático. Todo este análisis lo vamos a hacer basado en dos escenarios de producción. Un escenario es el multiplicar por 4 veces lo que estaba planeado para el pozo Argerich y después, desfasado cada 2 años, bloques similares, 6 bloques similares, que sería el escenario de máxima. Esto nos llevaría de 4.000 millones de barriles a 24.000 en el escenario de máxima, barriles por año, ¿no? Veamos el caso de la industria naval argentina. Y por favor, Matías, te voy a pedir que cuando falten 5 minutos me avises para redondear lo que me esté faltando. Por favor. Muchas Dale, gracias. Raúl. Gracias. Respecto a la industria naval argentina, básicamente es una industria que empezó a desarrollarse en 1936, que lleva construida 1.700 y pico de unidades, que el valor es superior a los 6.000 millones de dólares, de los cuales 350 unidades fueron exportadas a distintos países, y hemos construido de petroleros de 60.000 toneladas y graneros 64.000, frigoríficos, portacontenedores, pesqueros, plataforma Jack-Up, que es nuestro principal emblema del offshore, que fue construido en los años 80, buques científicos, dragas, corbetas y areneros. Actualmente la industria naval está concentrada en la actividad pesquera, que es la principal de sus actividades, y también en las reparaciones. Pero si lo vemos en el contexto de los desafíos del offshore, en esta matriz, se quiere, sí, de valor en millones de dólares de cada barco que se construye y el tamaño de los barcos, vemos que la industria naval argentina, de toda la historia, está representada por las nubes azules que están abajo. Vemos que es una industria que, en relación a lo que es el valor y el tamaño de los barcos del offshore, es una industria que está es muy pequeña en cuanto a su capacidad de construcción, tanto en valor unitario de las unidades como en tamaño de las mismas. Fundamentalmente hay dos grandes sectores: barcos que se llaman los workboats, que son barcos de pesca, fluviales, de puerto y dragas, y por otro lado los barcos mercantes y petroleros, que son un poco más grandes y un poco más de mayor valor, siempre por debajo de los 100 millones de dólares aproximadamente. En cambio, la actividad offshore requiere barcos mucho más costosos, complejos y grandes. El máximo de expresión de los barcos del offshore son las FPSO, que significa Floating Production and Storage Offloading Units, que son barcos gigantescos arriba de los cuales hay todo tipo de equipamiento de oil and gas para poder procesar el petróleo y poder primero captar el petróleo del fondo del yacimiento, procesarlo, almacenarlo y poder exportarlo directamente desde el barco. Vamos a ver entonces qué es lo que tiene que hacer la industria naval argentina si quiere, según nuestra misión, prepararse para estos desafíos. Lo primero que vemos nosotros es, vamos a ir trabajando por sectores. Si queremos ir a captar el gigantesco mercado de los offshore support vessels, que son
la gran mayoría de los barcos que se necesitan, que son barcos de tamaño medio, hasta 100 metros, 120 metros aproximadamente, proponemos que los astilleros actuales argentinos competitivos se asocien con astilleros medianos internacionales que les provean la tecnología, el financiamiento en muchos casos y también, por supuesto, el apoyo de know-how. De esta forma generaríamos lo que llamamos nosotros el grupo de astilleros nacionales de segunda generación, que son los que nos permitirían un enorme desarrollo y crecimiento en esta curva de mayor complejidad y mayor valor de los barcos que requiere el offshore. Pero en la siguiente movida está poder participar del gigantesco negocio de la construcción de las FPSOs. Pero no pensando que nosotros vamos, por lo menos no, en los primeros años seguro que no, y no creo que alguna vez en realidad, para ser sinceros, podamos construir completamente una FPSO, no tenemos los astilleros para eso, hay lugares que siempre lo van a hacer por costos infinitamente menores que nosotros, pero lo que sí podemos hacer es construir los módulos que van, los topside modules que se llaman, que son las partes que van por arriba del casco y que representan el 38% del valor de la FPSO. Esto es lo que nosotros llamamos los astilleros de tercera generación, que son grandes constructoras nacionales argentinas junto con astilleros nacionales, sumados a grandes astilleros internacionales especializados en la construcción de FPSOs. Este sería el máximo a lo cual podríamos apuntar. ¿Y por qué es eso? Porque en una FPSO que típicamente puede estar costando unos 3.000 millones de dólares, si tomamos la parte que está marcada en rojo del costeo de un típico FPSO y lo explotamos aquí en forma más grande a la derecha, vemos que hay unos 1.100 millones de dólares que podrían ser captados por la industria nacional. Esto sería un gigantesco oportunidad de desarrollo, ya que son varias las FPSO que hay que hacer para la explotación offshore y además son de tecnología, de avanzada tecnología y de mucha mano de obra. Ahora, si tomamos el 100% del valor de una FPSO, dijimos que el 62%, es decir, el complemento del 38%, se construye sí o sí en el exterior. Ahora, de ese 38%, nosotros podemos apuntar a captar un 40% de contenido nacional argentino, contenido neto argentino. El otro 60% son equipos importados que necesitamos importar nosotros para complementarlos dentro de un aporte de construcción nacional de estos módulos sobre cubierta. Eso nos permitiría acceder a un valor neto nacional en las FPSO del 15%, que parecería poco, pero les puedo asegurar que es gigante. Sobre las otras industrias proveedoras, fuera de la naval específicamente, y sus políticas de desarrollo, el especialista es el aquí presente en la sala, Mauro Álvarez, pero que básicamente lo que hizo en su aporte en el informe son analizar las capacidades industriales nacionales en relación a la explotación offshore y cuáles son las políticas que aplicaron exitosamente algunos países, tomando el caso de Brasil y Noruega, que están muy bien analizados, y también el análisis del marco normativo del sector petrolero y gas y las políticas de desarrollo de proveedores en la Argentina. En un primer análisis, identificó Mauro Álvarez que hay entre 80 y 100 empresas navalpartistas concentradas principalmente en la industria, en la provincia de Buenos Aires, y casi un 50% certificado de calidad del proceso a obtener. En cambio, las proveedoras de oil and gas son casi 10.000 empresas, con más de 300.000 empleados, 36% de servicios empresariales y 18% en industria, 53% de industrias intensivas en ingeniería, en fin, no les voy a contar de lo que ustedes más saben. Las empresas
finalmente, el tercer grupo son las empresas constructoras de grandes proyectos de ingeniería y de oil and gas que son necesarios. Bueno, me parece que lo perdimos a Raúl, ¿no? Soy el único que por ahí puede ser un problema de infra. Luis, confirmame si vos te pasa lo mismo. Y lo Sí. perdimos. Tampoco lo escuchaban. Que están atrás de ellos son las que explica Mauro Álvarez en detalle en el informe, y no me voy a detener ahora por razón del tiempo. Vamos a entrar ahora en el análisis de los impactos que hemos tenido en este estudio, y en particular vamos a empezar por los impactos industriales. Como de barcos se trata, lo que analizamos nosotros fue, de acuerdo a la proyección mínima de producción base que habíamos analizado, cuáles son la cantidad de barcos que se deben incorporar a lo largo de los años de producción, y llegamos a que son aproximadamente 41 unidades que habría que incorporar, de los cuales el 29% son supply boats y el 5% son crew boats, que son básicamente los dos tipos de barcos que con mayor facilidad, aunque no es tan sencillo, podría apuntar a ser en forma completa la industria naval argentina. Esos 41 barcos llevarían a significar unos 16.382 millones de dólares de valor acumulado a lo largo de todos estos años. Y fíjense acá en el pie chart que el 74% de esto son las FPSO. Y dentro de las FPSO es a lo que tenemos que apuntar, y es ahí donde, en particular, las empresas de oil and gas y las empresas asociadas a DIMRA tienen la mayor oportunidad. Mucho más, diría, que los astilleros mismos, que pueden aportar las instalaciones de muelles, etcétera, y el conocimiento del trabajo naval. Pero básicamente este valor de las FPSO a agregar son valores que son más propios de empresas no navales. La producción nacional de la flota offshore, si tomamos una participación del aumento del 15% al 35% a lo largo de 12 años, llegaría a 4.445 millones de dólares en el escenario base. Este escenario base nos permitiría, mirando en la izquierda, ver que llegaríamos a tener un promedio. En la izquierda vemos, en el eje de la izquierda vemos es el eje de las columnas. Vemos que en promedio generaríamos unos 32.000 empleos en promedio en los 10 años que se analiza esto, con un factor multiplicador del empleo que va creciendo 2, 3 y 4 veces hasta el final en el 2035. Ese 32.000 empleos es el 50% aproximadamente del máximo histórico que hubo en la industria naval argentina sobre final de los años 70. Respecto del valor promedio de estos 10 años que leemos sobre el eje de la derecha, serían 445 millones de dólares por año, en promedio en 10 años, que es superior al máximo histórico que hubo en la industria naval argentina en toda su historia. Esto nos ubica en la referencia de lo que es la importancia de la oportunidad del offshore respecto de la historia de la industria naval. Y estamos hablando solamente del escenario mínimo o escenario base, como lo hemos definido al principio. Ahora, si vemos la misma curva anterior, pero hacia el escenario máximo, en vez de 445 millones de dólares promedio y un máximo de casi 800, estamos llegando acá a superar los 2.600 millones de dólares y los 220.000 empleos. Este sería el impacto que podríamos tener vía el empleo y el valor
de la producción nacional de la flota offshore que estamos considerando que podemos llegar a construir competitivamente. No de toda la flota, sino a la cual podemos apuntar como máximo, diría yo, en forma realista. En un trabajo realizado para Brasil y para el Instituto Panamericano de Ingeniería Naval, con la ayuda de la Sociedad de Ingeniería Naval que realicé hace unos 4 o 5 años, identifiqué acá el empleo y el valor generado de la construcción naval offshore en Brasil, que en el próximo gráfico lo comparamos con la proyección de lo que sería la industria naval argentina. Y en estos casos estamos siempre comparando en los primeros 12 años. Vemos que el empleo total, si vamos al año 12, que se llega con en Brasil, que se llega total a casi 380.000 empleos, que son los 85.000 que llegó a tener, como bien Joao dijo, en el 2014, multiplicado por 4, que fue el factor de multiplicación del empleo desde los astilleros hasta el total, es superior al que nosotros estamos apuntando en este informe, y esto tiene que ver con que el contenido local obligado e incentivado en Brasil fue superior a el que estamos asumiendo que va a ser eventualmente en la Argentina. Y también otra influencia que hay acá es que el valor de las construcciones, perdón, que la cantidad de astilleros que se construyeron y la respuesta que hubo del lado de las inversiones en los astilleros de Brasil fue inmensa e inmediata. Y empezó a trabajarse antes de que salieran las contrataciones de los sectores a explotar del offshore. Cosa que en Argentina no está ocurriendo de ninguna forma. Otros impactos que analizamos también en este informe fue el impacto de las tripulaciones en las construcciones de astilleros y reparaciones navales y desarrollo científico. Brevemente, respecto a las tripulaciones, estamos estimando que se llegaría a tener un máximo de entre 2.000 y 10.000 tripulantes, empleos generados de personal embarcado en estas embarcaciones offshore, que estas no tienen que ver con que sean las construidas en la Argentina, porque hay una obligación de contratar un porcentaje determinado de tripulantes argentinos, lo cual genera un desafío gigantesco, porque no tenemos esa cantidad de tripulantes preparados en absoluto en nuestro país. Luego también tenemos el aspecto de la construcción de los astilleros y fábricas de equipos de oil and gas necesarios para estos escenarios, en el cual estamos tomando un valor de 0,05 millones de dólares de inversión por empleo y unos 30 empleos de construcción por millón de dólares de obra, con lo cual estaríamos llegando a unos 2.100 millones de dólares de inversión como máximo y 500 millones de dólares en el escenario base. El impacto en las reparaciones y mantenimiento de la flota offshore podría llegar hasta 2.100 millones de dólares y 356 en el escenario base y generando unos 14.000 empleos de reparaciones y 2.700 en el escenario de mínimo. En la ciencia y tecnología, siguiendo el concepto similar al que hizo Brasil, que fue que el 1% del valor de la producción offshore anual, tomado $80 por barril, tiene que ser reinvertido en ciencia y tecnología en Brasil. Eso es lo que estamos aportando como premisa en Argentina. Nos generaría unos 4.500 empleos de ciencia y tecnología, es decir, investigadores, y entre 6.500 y 3.000 millones de dólares de inversión en ciencia y tecnología, asumiendo 300 millones de dólares por año de inversión máxima anual en ciencia y tecnología y 15,2 empleos de investigación por millón de dólares de inversión en ciencia y tecnología, que son los valores promedio de los últimos años de
de ciencia y tecnología en la Argentina. Si vemos ahora el impacto laboral consolidado en el escenario base a la izquierda y en el escenario máxima a la derecha, vemos que podríamos llegar a esos 240.000 empleos máximos en el escenario de máxima y unos 71.000 como máximo en el escenario base. Lo interesante es que en cualquiera de los dos escenarios, el 76% tiene que ver con las construcciones. Luego, otra generación de empleo tienen que ver con la construcción de los astilleros, con el empleo en ciencia y tecnología, en las reparaciones navales y en las tripulaciones. Pero es la construcción de los nuevos equipos, no la reparación, no la tripulación, es la construcción de estos nuevos equipos los que hacen la gran diferencia, tanto en el impacto laboral como en el impacto del valor general. Si vemos ahora a la derecha los impactos consolidados en el escenario de máxima y a la izquierda mínima, y a su vez en el eje de la derecha el valor en miles de millones de dólares del valor generado, vemos que en el escenario de máxima llegaríamos a 37.000 millones de dólares de generación de valor, y en el escenario de mínima a 8.200 millones de dólares. Y volvemos a encontrar los 240.000 empleos de impacto laboral total en el escenario de máximo y 72.000 en el básico. Pero más allá de los valores, lo que me interesa detenernos acá es en las dos flechas. La flecha verde es la flecha del impulso para que este crecimiento gigantesco realmente ocurra. Esta es la fuerza de la política de desarrollo. Sin esa política de desarrollo no va a existir este crecimiento. Y esa política de desarrollo, esta flecha verde, no existe. Nunca existió en los últimos 40 años en la Argentina. Ni los gobiernos más populares, vamos a decir, hicieron absolutamente nada por el desarrollo de la industria naval offshore en la Argentina. Tampoco se escucha hablar de esto en ninguno de los actores actuales, ni tampoco el de los últimos años. Es decir, estamos hablando de algo que la historia nos condena a que no vaya a ocurrir. Pero, sin embargo, tenemos que mostrar el premio que significaría que esta flecha verde realmente alguna vez por todas exista para el desarrollo naval offshore. También es muy importante la flecha azul, que es la flecha del futuro. Una vez que hemos terminado, digamos, en el 2042, de generar los mayores impactos, que tienen que ver sobre todo con la construcción de las embarcaciones para el offshore, parecería que hay un derrumbe en el empleo, y ahí es donde ahí donde la flecha azul tiene la importancia del desafío de la continuidad. Porque cuando uno desarrolla unas capacidades como de las que estamos hablando, existe también la obligación de darle continuidad a esas capacidades. Y en este caso, no serán embarcaciones de explotación de petróleo y gas, pero sí posiblemente esas mismas capacidades pueden ser aplicadas al enorme desafío del desarrollo oceánico argentino. Allí tenemos cantidad de oportunidades que tienen que ver con otras construcciones navales, con la producción de las granjas eólicas, con la explotación también de otras energías que tenemos relacionadas con el océano. Así que primero preocupémonos porque la flecha verde exista y no sea cero o raquítica como ha sido los últimos 40 años. Y después preocupémonos también porque la flecha azul nos permita darle continuidad a las capacidades desarrolladas. Hablemos ahora por un minuto, más que un minuto, para ser sincero, sobre el tema de la sustentabilidad atmosférica en el offshore. Básicamente tenemos que
En el escenario BAU, se llama Business as Usual, las FPSO usan gas natural que viene del propio yacimiento. Lo que nosotros proponemos es que, en vez de usar el gas natural que viene del yacimiento, el 10% de la energía que necesitan sea reemplazado por bio-GNL. Los offshore supply vessels que usan diesel oil, en el escenario básico, actual, proponemos que se modifiquen en el escenario objetivo planteado por nosotros en un 100% reemplazado por bio-GNL. Y que el resto de la flota no nos metemos. Sería ideal que usen también bio-GNL, pero en principio no obligamos o no analizamos el impacto que tendría esto. Justamente para ser realistas en las posibilidades de llegar a esto. Les recuerdo, como dije al principio, el bio-GNL es gas natural licuado, pero que no es de origen fósil, que se obtiene de la biomasa de los residuos pesqueros, agrícolas o urbanos, o también la bosta de la vaca, por ejemplo, que después de un proceso anaeróbico se separa se obtiene biogás, con el cual, después de filtrado, se obtiene biometano, que tras un proceso de microlicuefacción nos permite reducirlo 600 veces en volumen a menos 160 grados, y siendo un líquido criogénico es muy fácil, es mucho más fácil y posible de transportar y utilizar en los barcos, camiones, etcétera, así como es el gas natural licuado, pero en este caso de 0 emisiones. Tiene otra ventaja: cuesta la mitad que el diesel oil y puede obtener también bonos de carbono. Finalmente, entonces, en el escenario del business as usual, obtendríamos niveles de emisión entre 22 y 136 millones de toneladas según sea el escenario base o el máximo. Y en el escenario objetivo lo reduciríamos a 18 o 107, es decir, cancelaríamos entre 4 y 29 millones de toneladas de CO2 según el escenario. Ahora bien, estas emisiones que no podríamos evitar aún con las medidas aportadas por este estudio, los operadores petroleros responsables tienen el compromiso de invertir $100 por tonelada de CO2 que emitan, que no puedan evitar emitir, en acciones que descarbonicen la actividad. Esto generaría entre 1.800 y 10.700 millones de dólares de recursos compensatorios que aportarían los operadores y que tienen en sus presupuestos ya incluidos los operadores petroleros. Si lo aplicamos a la descarbonización del transporte fluvial y marítimo regional y la pesca, obtendríamos entre 7.200 y 27.700 empleos durante 18 o 28 años en la industria naval argentina, adicionalmente a lo que hablamos antes del offshore. Pero, ¿de dónde sale? ¿Este es un invento de Podetti, lo de los $100 por tonelada de CO2? Bueno, afortunadamente no. En el informe de sustentabilidad de Equinor, por ejemplo, que es uno de los mayores operadores petroleros del mundo y que seguramente lo va a hacer en el offshore en la Argentina, en su informe de sustentabilidad de hace 2 años, se compromete a que va a pagar $100 por tonelada de CO2 justamente por las emisiones que no logre evitar en sus propias actividades relacionadas con la explotación offshore. Y lo más importante, como está subrayado aquí, es que este costo del carbono ya está incluido en las decisiones de inversión de la compañía y son parte de los cálculos del break-even del negocio. Esto es lo que nos da una gigantesca oportunidad para demostrar que ser sustentable puede también ser
un negocio, que la sustentabilidad no necesariamente es más cara y es un liability, sino justamente puede ser un asset. Raúl, estamos 10 minutos pasados. Te fui escribiendo en el chat, pero vi que Ah, no me viste, así no, no que te vi. Por eso aviso para que vayas no, redondito. estoy viendo el chat. Bueno, ya estoy terminando entonces. Finalmente, con esto, eliminando el 90% del CO2 en las FPCO y el 100% en los supply vessels, generamos estas reducciones gigantescas y aceleramos la transición energética. Finalmente, voy a pasar rápidamente esto, los impactos macro del modelo y las conclusiones. De este 1.920.000 a la derecha, millones de dólares de la producción máxima, comparado con los 320.000 millones de dólares de la producción base, nos permiten entender que la distribución general del negocio petrolero es de un 42% mirando a la izquierda del consorcio, un 22% de CAPEX y OPEX y un 35% de regalías. Actualmente hay un 1,6% que serían gastos que obviamente se harían en la Argentina. Pero nosotros estamos apuntando a que haya un 1,5% más, y es lo que generaría esto que acabamos de ver. Justamente ese 1,5%, los gastos obvios son los gastos en los servicios de los camiones, la limpieza, venderle las papas, venderle el papel higiénico, el combustible, las tripulaciones, hacer las reparaciones. Obviamente no se van a ir a sus países a reparar sus barcos ni a cargar combustible. Pero por eso digo, eso es lo obvio, y es el 1,6% del negocio total. Pero nosotros estamos para apuntar a mucho más que lo obvio. Y justamente eso tiene que ver con el equipamiento offshore, la ciencia y tecnología, la compensación del CO2, la construcción de astilleros y, por ejemplo, la producción del biogénero. Eso nos permite salir del camino actual e ir al camino de desarrollo que, como les dije al principio, duplica el valor de lo obvio y sextuplica la cantidad de empleo generado. Se dice que el costo industrial argentino nos hace inviables. Eso es falso. Aún si nuestra competitividad inicial fuese un 20% menor, el extra costo sería solo del 0,1% del negocio. Se dice que no tenemos capacidad ni experiencia. Brasil logró mucho más en mucho menos tiempo. Se dice que no hay recursos. Y los ahorros que podemos lograr con este modelo, por sí solos financian el 50% del valor agregado nacional. Se dice que no vale la pena preocuparnos porque recibiríamos regalías por 680.000 millones de dólares, pero las regalías nunca aseguran el desarrollo. Nos van a tener que comprar 31 millones de dólares de lo obvio. ¿Dónde está el desarrollo de proveer papas, nafta, caños y cemento? Y después se dice también que el impacto atmosférico es mínimo e inevitable, pues está a 300 kilómetros. No es cierto, la emisión de CO2 del offshore es alta y tiene un impacto global, pero lo podemos reducir un 21%. Finalmente, nos dicen que no debemos exigirles nada a los operadores porque los ahuyentamos. Y yo digo, exijámosles algo y incentivémoslos en mucho. Finalmente, y para no hacer más largo, el petróleo en nuestra área se generó en la época de ese continente macro que se llamaba Gondwana. De ahí se separó lo que es el África y se fue para arriba un poco más de Brasil. En ese mismo momento se formó el petróleo. En el oeste de África se están descubriendo pozos gigantescos de petróleo y se han descubierto ya hace varios años. Y ellos han seguido la misma política que venimos siguiendo nosotros desde el 80, una política de regalías con cero desarrollo industrial. Nunca en la Argentina se exigió ni un tornillo en el offshore construido en la Argentina. Brasil tomó otro camino, entonces, que lo vimos recién. Entonces, de un mismo origen podemos tener finales muy distintos. El impacto potencial de la cuenca Argentina Norte es tan grande que su modelo de desarrollo en realidad demuestra el modelo de país. Muchas gracias.